También me gustan las chicas de mi edad. No los he pellizcado. Ahorita, ¿cómo me va a Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo me las ha ido? Buenas noches. Qué pena interrumpí la terminación de la clase, que pensé que no podía entrar. ¿Sí pudieron terminar la otra clase bien? Sí, señor, ahí. Sí, señor. Sí, profesor, gracias. Gracias. Ah, bueno. Ya el sistema me está botando lo de las notas para mandárselas el 00. Ese no corresponde, sino como me tocaba organizar lo de las dos preguntas, entonces te estoy intentando dar la totalidad, ¿no? Y si no doy lo del 10 y las otras dos, las doy como una nota individual. Listo, en el transcurso ahorita del curso que me salga en el sistema, les envío las notas a todos. Bueno. Entonces, Buenas noches. Gracias. buenas noches. Entonces empecemos ¿con qué? Hay una exposición de habeas corpus que la van a hacer. Hola, buenas noches. Sí. Sí, señor, espera, ya comparto. Sí, No puedo. No me deja compartir. Ya sabemos, él hace lo que quiere. Suelta el computador, coge el celular, suelta el celular con el televisor. Apaguen los micrófonos, por favor. Apaguen los micrófonos. Ya pueden ver, ¿verdad? Sí, ahí dice Karen Rojas Oviedo. Bueno, listo. Entonces, el habeas corpus, espera, segundo, que esto se queda acá como tieso. Un momentico. No te preocupes. La ley 1095 del 2006 nos habla sobre el habeas corpus. Dice que el habeas corpus es un derecho fundamental y a la vez una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolonga ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse por una sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro mine. El habeas corpus no se suspenderá aún en los estados de excepción. Perdón, por favor, apaguen los micrófonos, ¿sí? Por favor, apagar los micrófonos. Gracias. Sigue, Karen. Bueno, como fuente constitucional es un conjunto de antecedentes que explican o determinan la existencia de cada norma o la razón de su validez. Como derecho, según el artículo 28 de la Constitución Política, y como mecanismo, el artículo 30 de la Constitución Política. Bueno, el artículo 28 de la Constitución Política nos dice que toda persona es libre y nadie puede ser molestada en su persona o familia, ni reducida a prisión o arresto, ni detenida, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. O sea que es el que tiene toda la persona a no ser víctima de una privación de la libertad con el cual se viole el orden constitucional y legal. Como mecanismo, el artículo 30 de la Constitución Política nos dice que quien estuviere privado de su libertad y creyere estarlo ilegalmente tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial y en todo tiempo por sí o por interpuesta persona el habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de 36 horas y es la acción jurídicamente formada para suscitar o originar el control de legalidad sobre la privación de la libertad.
Las características del habeas corpus, bueno, es específico, les voy a decir por encimita, ¿sí? Específico, es acción pública, dime. Sí, sí, ahí está bien. Es una acción pública, es informal, referente, sumario, un mecanismo efectivo, se origina en la privacidad de la libertad, es un mecanismo pues, que genera celeridad y la falta de respuesta inmediata de estas solicitudes constituyen una falta gravísima. La competencia, son competentes para resolver las solicitudes de habeas corpus todos los jueces y tribunales de la rama judicial del Poder Público. Si el juez al que hubiera sido repartida la acción ya hubiese conocido con antelación sobre la actuación judicial que origina la solicitud de habeas corpus, deberá declararse impedido para resolver sobre esta y trasladar la diligencia de inmediato al juez siguiente de la misma jerarquía. Perdón. El escrito de habeas corpus debe contener la fecha, el funcionario judicial al que se dirige, quien ha ordenado la privación de la libertad de la persona o personas cuyo a favor se actúa, nombre completo de la persona privada de la libertad, motivos por los cuales se considera la privación de la libertad es ilegal o arbitraria, la fecha de reclusión y lugar donde se encuentra capturada la persona privada de la libertad, si es posible la identificación del funcionario que ordenó la captura y el cargo que desempeña. Bajo la gravedad de juramento deberá afirmarse que ningún otro juez ha asumido el conocimiento de la solicitud de habeas corpus o decidido sobre la misma. Los derechos de la persona capturada debe ser informada de las razones de su detención, ser puesta a disposición del fiscal competente, hablar con un abogado, comunicar a sus familiares o amigos acerca de su situación, interponer el recurso de habeas corpus, no ser incomunicado. Y como es la decisión de la habeas corpus, demostrada la violación de las garantías constitucionales o legales, el juez inmediatamente ordenará la libertad de la persona capturada por auto contra el cual no procede recurso alguno, pero si se niega la decisión podrá ser impugnada. Y ya. ¿Y cuánto tiene para esa impugnación? Ay, no, sí. Bueno, puedes quitar eso, por favor. Puedes quitar ya la... Gracias. A ver, Joanita, hazme un resumen de lo del habeas corpus, por favor. Joana Castro, Joana Higuera. Sí. Es que ahí hay una... Ponte Joana, dice. Vos, sí, sí. Buenas noches, profe. Buenas noches. La compañera habló sobre la ley 95 del 2006, dice que es un derecho fundamental y uno constitucional. Dice que en el artículo 28 de la Constitución Política dice que todos son libres, y el artículo 30 quienes... ¿Qué pasó? Retenido de la libertad. Y habla de que es pública y informal, y la competencia está para todos los jueces del Poder Público. Perfecto. A ver, Robert, contanos. Haznos un resumen del habeas corpus. ¿Qué requisitos se necesitan para elevar esta petición? Profe, pues para elevar esta petición pues se solicita pues el abogado defensor en la solicitud debe contener el motivo de la captura del funcionario judicial que capturó el delito, la autoridad competente, la fiscalía. Esos serían, digamos, los elementos. Una de las características del habeas corpus es la celeridad, que también puede ser impugnada. Los jueces competentes para resolver. Los jueces, ¿en qué momento es impugnada, perdón? Cuando el juez no le da libertad a esa persona. Ya. A ver, don William Arbolea. Ah, listo, profe, bien. Gracias. Profe. William. Señor. Haznos un recuento de lo que es el habeas corpus.
Bueno, profe, la compañera dijo que el habeas corpus es un procedimiento mediante el cual, pues, una persona puede interponer ante un juez para que, pues, se pueda llevar a cabo el tema sobre la legalidad de su captura, ¿no? Que tiene unas fuentes que son... A ver. Te digo, profe. Valentina Bautista. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos qué es el habeas corpus. Bueno, pues el habeas corpus es más que todo como un recurso con el que cuenta toda la persona para impugnar la violación de un derecho fundamental que es la libertad. Entonces, se dan los casos en los que una persona es capturada o se presenta ilegalidad en el momento de la captura. Digamos, un ejemplo, fue capturado, como en el caso de la tutela, una persona que fue capturada sin justa causa, donde se le manifestaba que estaba cometiendo un delito y se tuvo bastante tiempo sin que se diera una orden, pues para que se llevara a cabo la captura. Entonces, en ese caso podemos proceder a solicitar el habeas corpus, pues con tal de que deba ser, pues de que sea tramitado por el juez en el tiempo estipulado. Tengo entendido que se debe dar en las 36 horas siguientes. No estoy muy segura, pero me parece que termino. A ver, Y- Catalina Espinel. Ahí está bien. Vale, ok. Catalina. Buenas noches, profe. Bueno, básicamente la ley de 2006 decreta como tal que el habeas corpus es un derecho fundamental. Perdón, por favor apagan los micrófonos. Entonces, el artículo 28 de la Constitución dice que toda persona es libre y nada puede ser molestado como tal en su persona. Sí, sigue. Profe. Sigue, te escuchamos. Entonces, el artículo 28 de la Constitución se refiere como tal a la libertad del individuo. El artículo 30 de la Constitución se refiere directamente como tal al derecho como tal en que si se estuviere privado de la libertad, creyendo estando ilegalmente, entonces se puede como tal invocar ante cualquier autoridad judicial, entonces nuestra compañera nos decía, ante todo juez o tribunal para que pueda como tal tomarse la decisión. También se puede impugnar. Entonces, básicamente, eso fue lo que alcancé a escuchar. Luis Omar. Sí, profesor. no sé si me haya alcanzado a escuchar, profe. Perfecto, listo, Catalina. Ahí te tengo en cuenta. Gracias. Profesor, sí, buenas noches. Habla Luis Omar Montalegre. Pienso yo que es uno de los artículos que consagra la Constitución que hay que hacer valer cuando usted es detenido. ¿Cuál artículo es? Artículo 30 de la Constitución Política Colombiana. Sigue. Yo lo pido, señor. Sigue. Yo lo manifiesto, ¿por qué? Porque se puede detener una persona y nosotros, como futuros abogados, no logramos ayudarle a la persona que pronto es detenida injustamente y que se lleguen a otras medidas más avanzadas, dicha persona puede inclusive durar bastante tiempo en la cárcel porque nosotros no hicimos valer este artículo que es bastante importante, como es el habeas corpus, en un término que no sea mayor a 36 horas. ¿Qué debe tener esta petición ante el juez o ante la persona que lo tenga retenida? Debe tener el nombre del capturado, debe tener el sitio donde esté recluido, la URI, la penitenciaría, la cárcel, el motivo por el cual está detenido, quién fue la persona que lo retuvo, si fue la policía, si fue la fiscalía, cuál fue el ente que lo detuvo. Y entre más datos que obtengamos de esa persona, como cédula, quién es la persona que de alguna manera llegó allá con él, todos estos datos son bastante importantes que a nosotros nos ayudaría
como herramientas para ayudarle a la persona que en un momento dado estuviera detenida sin justa causa. A ver, Orlando Quiroga. Listo, profe. No Muy sé. bien. Presente, doctor. A ver, cuéntamelo de qué es el habeas corpus y qué se necesita para elevar esta petición. Listo, doctor. Primero quiero resaltar, referente a lo de la ley 1095, sobre el artículo 7, la pregunta que el doctor manifestaba sobre la impugnación de la providencia que niega el habeas corpus, que debe hacerse directamente dentro de los 3 días siguientes a la notificación del mismo, días hábiles, frente a lo que había preguntado en base a la exposición. Frente a lo que la doctora había dicho, la doctora Karen del habeas corpus nos habló del artículo 28, sobre que toda persona libre y nadie puede ser molestado en su persona. Nos recordó el artículo 30 también, que ya lo hemos tocado, y como características que debe ser específico, es una acción pública, es informar, referente sumario, es un mecanismo efectivo, es un mecanismo que genera celeridad. Muy bien, ese término que dijo el doctor Orlando es informal. Sencillamente es elevar la petición con los datos respectivos. Sencillamente. A ver, Diego Barragán. Buenas noches, doctor. Muy bien, doctor Orlando. Contanos qué es el habeas corpus. Bueno, de acuerdo a lo que expuso la compañera, pues es básicamente un recurso que protege un derecho fundamental. Tiene doble carácter, fundamental y de acción. Es el derecho que tiene toda persona privada de la libertad. Tiene unas características que es específico. Tiene acción pública, es informal, es sumario, tiene la celeridad. La competencia es para todos los jueces de la rama judicial. Debe contener una serie de características que ya las mencionaron anteriormente. Y bueno, sí, que el juez tiene máximo 36 horas para contestar y el abogado pues tiene 36 horas para la impugnación del mismo. Muy bien. No, esta acción la puede elevar cualquier persona, cualquier ciudadano, el mismo retenido puede elevarla. Generalmente nunca lo hace un abogado, a no ser que lo llamen. O sea, esto es un procedimiento jurídico mediante el cual cualquier ciudadano puede comparecer inmediatamente o mediante un escrito ante un juez de la República. No tiene requisitos, solo llenar unos elementos importantes como es la identificación del detenido, la cédula, bajo dónde está retenido y bajo qué autoridad o qué autoridad lo tiene, ¿sí? Y la notificación del que eleva la petición. O sea, estas son de las más informales que hay. Bueno, entonces no necesita hallar un formato, nada, sino decir el señor tal se encuentra detenido ilegalmente por tal circunstancia, en la cárcel La Picota, bajo disposición del juzgado tal. Solicitamos la libertad. Si tiene unos elementos probatorios que pueda anexar, pues lo hace. En este periodo es donde más se presentan habeas corpus. Y todo es por el medio electrónico, ¿no? Todo. Profe, me gustaría hacer un aporte, qué pena, buenas noches, Óscar Ávila. Listo, Óscar, tiene un poquitico alto el micrófono. Está bien. Listo, profe, ahí para conocimiento de los compañeros, el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal dice que la Fiscalía General de la Nación, con fundamento en el informe recibido de la autoridad policiva o del particular que realizó la aprehensión o con base en los elementos materiales probatorios y evidencia física aportados, presentará al aprendido inmediatamente o más tardar dentro de las 36 horas siguientes ante un juez de control de garantías. Normalmente cuando no pues transcurren esas 36 horas y la persona no se le ha otorgado la libertad ni se ha desarrollado ninguna actividad dentro de las etapas que se tienen pues las audiencias, entonces pues normalmente es cuando se solicita el habeas corpus. Era eso, profe. Bien, eso se refiere a una persona cuando es capturada por una orden de captura. Entonces tiene el respectivo término para presentarlo ante un juez de garantías.
pero la libertad se presenta más que todo en eventos que la gente ha estado detenida, la dejan en libertad y no hacen las comunicaciones los juzgados a los entes respectivos. Por decir, el juzgado octavo penal municipal dejó en libertad a Carlos López. Libra la orden de libertad, pero no comunica a los entes, a la SIJIN, a la fiscalía. Entonces, en un momento dado lo cogen porque no está actualizado y eso es lo más común que ocurre, generalmente. Doctor. Entonces, dime. Qué pena, le voy a hacer una pregunta y me perdona la ignorancia, sí, pero es algo que está suscitándose a raíz de ese saludo a la bandera del cual habló el defensor, compañero suyo, o su amigo, perdón, que nos dictó una clase. Doctor, hay una tendencia que quieren aplicar habeas corpus estos detenidos que están dentro de ese adultos 60 inclusive, ellos quieren invocar habeas corpus. ¿Usted a su juicio cree que eso sería posible? O sea, teniendo en cuenta de pronto que está en riesgo la vida en cuanto a la salud, al riesgo que están corriendo por la pandemia. Lo que pasa es que ese es un problema de política estatal, ¿cierto? Es un problema de política estatal porque hay una controversia porque hay un sobrecupo en todas las cárceles del país, en todas las URIs. Y a lo que se refería el abogado defensor, el coordinador, es que cuando lo presentan para imputarle cargos, no están plenamente identificados, ¿sí? Cuando una persona no está plenamente identificado, no puede imputarse, no se puede ni legalizar la captura, ni imputarle cargos, sin menos dictarle la medida de aseguramiento. Eso pasa generalmente con los vecinos venezolanos. Entonces, que nunca se ha presentado, o que yo conozca dentro del ámbito en otros, una habeas corpus de un venezolano, porque a ellos toca darlos inmediatamente en libertad si no están plenamente identificados. ¿Ven? Entonces nunca ha llegado a esa distancia porque cuando nosotros no tenemos identificación de ellos. La única manera de poderlo identificar sería contactar con el interior de Venezuela, pero las relaciones están rotas, no se puede hacer absolutamente nada. ¿Sí? Entonces es imposible eso. ¿Sí? Una pregunta. Doctor. Es que los detenidos que también están, los privados de la libertad que tienen sentencia también, ellos solicitan habeas corpus por las cuentas que ellos llevan y que claro, los investigan. Nosotros resolvimos una habeas corpus. El tipo, un amigo de él solicitó la libertad, estuvo bajo disposición de 4 autoridades competentes, 4 juzgados, uno de Villavicencio, uno de Bogotá, uno de Tunja y el de Soacha. Entonces estaba a disposición de un juzgado de garantías, pero nos tocó comunicarnos con todo y que nos enviaran la comunicación respectiva. Él llevaba cuentas de 108 meses y el juzgado de garantías tenía una pena por 102 meses, pero le llegó otra condena como por 12 meses más. Entonces esos 102 meses lo tenía cumplido, pero tocaba que pagara la otra pena. Igual que lo que le pasó a Moreno, el hermano del alcalde. Le dieron la libertad, la prisión domiciliaria, pero hace 2 meses le dictaron una medida de aseguramiento por otro proceso, entonces no pudo proceder. Entonces, cuando hay penas acumuladas, ellos hacen mal las cuentas. Y fuera de eso, no hacen el soporte del tiempo que han trabajado, porque generalmente ellos trabajan y soportan el tiempo. Ese es otro procedimiento continuo, regular, que se presenta en el Poder Judicial. Buenas noches, una pregunta. La doctora Lilian. Sí, doctora. Se fue. ¿Quién iba a preguntar? ¿Quién más? Rodrigo Marín, doctor, buenas noches. Hola, doctor Rodrigo, díganos. Doctor, es que ahora está, pues ahí los compañeros están preguntando acerca de los venezolanos que si no tienen una individualización, pues toca soltarlos. Pero es el procedimiento que está realizando Migración Colombia ahora, que les saca cédula de extranjería y con ese número de cédula de extranjería
los está judicializando. ¿Eso es válido? Pues esa es la primera comunicación que conozco, porque extranjería no puede, estando en el país de Colombia, no puede ponerse a sacarle cédula a un extranjero por fuera, porque sería ilegal, primero. Segundo, no existe un convenio con ese país para nada de eso. Entonces, es algo extraño que escucho esta noche, porque el único que puede sacar cédula es uno. Si lo llevan allá, por ejemplo, hay muchos eventos en que la registraduría va y le saca cédula, pero la registraduría de Colombia, ¿sí? Pero otra registraduría de otro país no puede venir aquí a sacarles identificación a los detenidos. Profe, en cuanto a eso, profe, en cuanto a ese tema de los venezolanos, bueno, en el desarrollo de un casito que tuvimos, se hizo necesario realizar la nacionalización de esas personas. ¿Cómo lo hicimos? Ellos llegaron acá indocumentados, no aportaban información, no aportaban datos de nada, totalmente mudos. Entonces, ¿qué se hizo? Acá en Colombia también existen que muchas personas ya tienen 20 años y no han sido ceduladas, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hizo? Se llevaron a estas personas a la registraduría y se les sacó cédula, como si fuesen personas colombianas. Pero todo eso con conocimiento de qué, de Migración Colombia, y pues ya como ya se tenía un documento, ¿cierto? Asignado para estas personas, ahí sí ya se les hizo una plena identidad y se dejaron con una detención privativa de la libertad, pues en establecimiento carcelario. Se supone que después de que ya se reorganice, digamos, este país de Venezuela y vuelva otra vez a tener bueno, a estar de la mano con Colombia, ahí se va a solicitar la información de esas personas y luego se da tránsito a que ya se les retira el cupo numérico que se les asignó acá en Colombia. Que tenga conocimiento, esa es la única forma que, pues, por la cual se han podido dejar a estas personas, pues, en el establecimiento carcelario, porque como tal, no hay ninguna otra forma y ya ellos tienen conocimiento de que como son extranjeros, no están cedulados acá, ni hay ningún registro, ellos pues prácticamente digamos que estaban haciendo ya las cosas porque los capturaban y al momentico salían por ese mismo, digamos, por ese mismo hueco jurídico. Entonces, lo que se hizo fue eso. Y vos sabes que para nacionalizarse un extranjero aquí, debe llenar ciertos requisitos. Entonces no los pueden nacionalizar así por judicializarlos, ¿no? Sencillamente no. Cuando hay una persona identificada y saben quién es, si comete un delito, si se puede, se procesa, y si no, inmediatamente es expulsado. Pero el que los vayan a nacionalizar aquí sería un error muy grave, primero, porque ¿cómo vamos a nacionalizar delincuentes aquí, hermano? Pero, profe, realmente eso fue lo que se hizo. Y sí, yo, pues, ¿dónde lo hicieron? Digamos que estuvimos acá en una registraduría de acá de la ciudad de Bogotá. ¿Pero quién lo hizo? Realmente lo realizó fueron unas unidades, pues un policía judicial que estaban trabajando entre fiscalía y policía. Y pues yo conocí pues gran parte del caso, pero como tal, esa fue pues digamos como que la salida que le dieron a esas personas. Y les daban uno. No, claro, profe, claro, porque pues para nacionalizarles hay unos requisitos. Y donde llegue a la Procuraduría, a la misma Fiscalía, dentro de la Fiscalía le abren una investigación penal, porque ahí hay una serie de delitos bárbaros, ahí empezando por falsedad ideológica, todo eso. Si quiere, deme el nombre y la verdad que los hacemos investigar. ¿Quién fue? Pero por este medio no, profe, por este medio no. Esto es prácticamente público. Bueno, listo. No, pero seguramente hacen eso. Muy amable. Entonces empecemos con... ¿A quién le tocó delitos y contravenciones? A mí, doctor. Sebastián Gamba. Entonces empecemos, Sebastián. No, mentiras, Oscar. Esas situaciones de presión tan regularmente, nosotros sabemos.
Y entonces cuando son delitos muy fuertes, muy tildados, muy reiterativos, hacen ese procedimiento para que paguen la pena acá, porque siempre los expulsan y regresan. Siempre pasa eso. No, sí, claro, es que eran reincidentes y eran bien malitos. De los más malitos, sí. Gracias. Bueno, continúa pues. Un momento que está aquí abriendo la presentación, un momento. Listo, te presenta y todo, ¿listo? Gracias. Profe, mientras el compañero abre la presentación, una aclaración. ¿El tiempo para impugnar son 3 días hábiles o 3 días calendario? Porque lo que yo estoy leyendo es que son calendarios. ¿Qué? ¿En habeas corpus? En habeas corpus, sí, señor. Son 3 días corridos. Calendario, ok. Esos Listo, son sí, señor. continuos. Por eso hay veces, por eso se prestan turnos. Si llega una habeas corpus un sábado, tocó irse a trabajar uno. Sí, es que estaba leyendo eso, pero como pues había, otro compañero había dicho que eran 3 días hábiles, quería confirmar. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Juan Sebastián Gamba. A mí me tocó una exposición. El tema realmente es bastante corto, digámoslo sencillo, es bastante elemental, pero pues tiene un contenido jurídico, digamos que bastante importante de diferenciar y tener presente al momento del ejercicio si se va a hacer dentro de la rama del derecho penal. El Código Penal, la Ley 599 del año 2000, en su artículo 19 establece que las conductas punibles van a ser clasificadas en 2 grandes grupos. El primer grupo de ellos es los delitos y el otro grupo son las contravenciones. Eso es todo lo que nos da el artículo 19 del Código Penal. Sin embargo, haciendo pues una revisión sobre los conceptos de qué es delito, qué es contravención y en dónde radica la diferencia y dónde radica la importancia para el derecho penal, está, bueno, esto no es una definición del Código Penal, esto es un libro del doctor Echandía, que dice que el delito es todo comportamiento humano, ¿sí? Que dentro de lo que ha establecido el ordenamiento jurídico nacional, ¿sí? Compromete que estas personas existan en sociedad, ¿sí? La definición como tal del libro es, bueno, que aquel comportamiento humano que a juicio del legislador compromete las condiciones de existencia, conservación y desarrollo de la comunidad y exige como sanción una pena criminal. El delito tiene una característica esencial y es que tiene un impacto y repercusión social mayor que la contravención. Si bien ambas son infracciones a la ley, el delito impide que la persona que comete esa conducta pueda convivir socialmente con los demás individuos. Es como la gran diferencia que hay en este punto. Entonces, ejemplos como tal de estos delitos son a partir del artículo 101 en adelante del Código Penal, donde están tipificados todas las conductas punibles y que tienen dentro de sí la característica de ser típicas antijurídicas y denotan culpabilidad. Ese es lo que es el delito. Y luego vamos a tener lo que es la contravención. En el mismo libro del doctor Echandía, lo que vamos a ver es que la contravención, a diferencia del delito, no impide que el ciudadano o la persona que comete esta conducta, que es una conducta punible, sino que debido a la gravedad o al impacto que tiene en la sociedad, pueda o no pueda vivir en comunidad. Entonces, la definición de contravención sería que, bueno, es aquel comportamiento humano que a juicio igual del legislador, porque esto es una condición igual que el delito, lo define el legislador. Ellos hicieron esa diferenciación, esa distinción para determinar si es o no es grave. Eso no sé otra cosa sino propio arbitrio de la ley y las personas que determinaron que esto funcionaba así. Entonces, bueno, producen un daño social, como decíamos, efectivamente infringen una norma, pero el impacto es muchísimo menor al del delito y así como el impacto es menor al del delito, las sanciones que recibe una persona que comete una contravención no son las mismas sanciones
que recibe una persona que cometió un delito. Entonces, digamos lo que en cristiano el delito es una falta de impacto mayor en la sociedad que impide que un sujeto viva en comunidad y por ende necesita tener una pena que repare a la sociedad de maneras significativa y retributiva y que además le denote una condición a él como criminal por haber cometido esta conducta y se le aparte. Mientras que la contravención tiene un impacto en la comunidad. Si bien si se infringe una norma que está establecida para la convivencia, es de menor gravedad. Por lo general, las contravenciones siempre son sujetas de penas pecuniarias, ¿sí? Se pagan con multas. Es dinero, básicamente, la forma de retribuir la comisión de una contravención. Esa sería básicamente la diferenciación. Y pues como por poner ejemplos, teníamos que los delitos podían ser hurtos, homicidios y las contravenciones por lo general, como decíamos, que son infracciones más bien a normas como de comunidad y convivencia, podría ser por ejemplo la infracción de tránsito, que es como la que tenemos ahí. Eso sería básicamente, parece muy sencillo, muy corto, pero a raíz de ahí se puede empezar a fundamentar todo. Es una importante diferencia que hay que tener para el ejercicio del derecho penal. Y ya, Doc, eso sería. Muy amable. Estuvo muy bien. Sarita, ya puedes retirar eso. ¿Sí está Sarita? Buenas noches. Hola, Sarita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, doctor. Sarita, ¿qué es el delito? Dame un ejemplo y qué es la contravención y otro ejemplo. Bueno, el compañero explicaba que desde la ley 599 del 2000, en el artículo 19, las conductas se dividen en dos grandes vertientes, que son los delitos y las contravenciones. Los delitos es el comportamiento humano que a juicio del legislador compromete las condiciones de existencia y exige como una sanción penal criminal. Un ejemplo del delito sería un hurto o un homicidio, y pues que también lleva como consecuencia el delito en la conducta típica, antijurídica y culpable. Y la contravención sería que debido a la gravedad no pueda vivir en comunidad, lo define también el legislador, y al arbitrio de la ley también lo mide la gravedad del delito. Es de menor impacto al del delito, sería como una infracción de tránsito, que sería una regulación más de normas de convivencia, pues como algo que en general la sociedad tendría como ente regulador para que todos cumplamos como una regulación social. Pero un ejemplo de contravención diferente al de una infracción de tránsito. Infracción de tránsito sería, por ejemplo, cuando estábamos en tiempos de cuarentena, que no podía cualquier persona salir, o en pico y género, por ejemplo, el pico y género, que una persona de género, supongamos el día par, los hombres pudieran salir, sería una multa. Si era reiterativa la salida y la multa. Si lo encontraban 1, 2, 3 veces, en la tercera ingiriendo bebidas alcohólicas en reuniones, todo, ¿seguiría siendo contravención? No sé si por lo reiterado ya sería, no sé si se convertiría en delito, ahí sí no sabría qué. Muy bien, Sarita, muy bien. Shirley, muy bien, Sarita, estuvo bien. No le vemos la cara. Shirley. ¿No está? Profe, espérame que tengo problemas con el audio. ¿Con el audio o con la imagen? Olga Piedrahíta. Sí, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias, doctor. Sí, señor. Entonces, defíneme qué es un delito, un ejemplo, y qué es una contravención y un ejemplo. Bueno, doctor, un delito es un
Es un comportamiento humano que compromete las condiciones de existencia y exige como sanción una pena criminal, siendo la conducta típica, antijurídica y con culpabilidad. ¿Mm? Por ejemplo, un hurto o el homicidio, ese es un delito. ¿Mm? Y la contravención es una conducta leve, es como una infracción a la norma, es de menor gravedad y puede ser una infracción de tránsito. Fuera de la infracción, uno diferente. A ver, una contravención. Más chica que una, bueno, la de tránsito, otra. Contravención. Como los comparendos peatonales, algo leve. Sí. ¿Podría ser? Ay, sí, sí. Está bien. Gracias, doctor. Don Juan Diego Toro. Sí, señor. Y defíneme qué es delito y qué es una contravención y un ejemplo diferente a los que ya han citado. Listo, entonces, delito es todo comportamiento humano que a juicio del legislador afecta el desarrollo de una sociedad. Y un ejemplo podría ser que ¿Y sí me escuchó lo del delito, profe? Repítelo, Ah, bueno. tranquilo. Delito es todo comportamiento humano que a juicio del legislador afecta el desarrollo de la sociedad. En este caso, un ejemplo puede ser secuestro. Y contravención es todo comportamiento humano que a juicio del legislador genera un impacto mucho menor que el de un delito, o sea, como las infracciones a las normas. Un ejemplo podría ser, pues, orinar en la calle. Ese es un ejemplo. Sí, está muy bien, muy claro. O sea, tiene una multa. Muy bien. Sí, gracias. Muy bien, amigo, te felicito. A ver, Belisario. Sí, doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. Cuéntenos qué es el delito, qué es una contravención y nos das un ejemplo. Claro, doctor. Pues, doctor, el delito es todo comportamiento humano que compromete la conducta humana y está tipificado en el Código Penal. Pues el delito, para que exista delito, tiene que haber conductas típicas, antijurídicas y culpable, de culpabilidad. En un ejemplo de contravención, podemos también cuando escuchamos música a todo volumen, doctor, o cuando botamos basura en un sitio prohibido. También puede ser un ejemplo. Bien, bien. Entonces les quedó claro que es un delito porque lo hemos tratado continuamente y que es una contravención. A ver, don Julio Pacalagua, délo el cierre de estos dos términos. Sí, señor. Bueno, la contravención es una infracción a la norma de menor gravedad que el delito, ¿no? Una es que una contravención, dando un ejemplo, es que los menores de edad consuman alcohol en la calle, ¿no? Sería una. El delito es la conducta que tiene un individuo como que tiene la conducta de un individuo como es la típica, antijurídica y la culpable. Un ejemplo de ello es el homicidio, el hurto, el porte de drogas, de armas. Es eso. Bien. Karen Rojas. Sí, señor. ¿No tiene imagen? No. Sí, pero es que el niño está cansando, entonces la quité porque... Bueno, dime. Danos una definición clara y concisa de qué es el delito. El delito, bueno, yo tomé apuntes de lo siguiente. El delito es la conducta típica, antijurídica y culpable
Y pues ejemplos, el hurto, el homicidio. Y las contravenciones son de menor gravedad que el delito, pero un ejemplo podría ser... Es que tengo solo la infracción de tránsito, pero pues otro ejemplo. Dime, Y hay un mundo de ejemplos. Pero espera que se me hace la cabeza algo muy rápido. Pues es que en infracción de tránsito, ejemplo, hay muchos. Podría ser tal vez pues el pasarse el semáforo en rojo. Bueno. A ver, Erika. Erika Real. Yo, doctora Erika, ¿cómo estás? No te escuchamos. Hola, doctor. Buenas noches. Hola, Danos bien, una aquí. definición así clarita, corta y contundente de qué es un ejemplo para que ellos escriban y qué es una contravención. Bueno, la contraversión es, digamos, pues una conducta leve, como ya mi compañero lo había dicho. El delito, pues el comportamiento de una persona, es pues como lo que no se debe hacer. El hurto. En la contraversión podría ser tomar en lugares que no están, digamos, permitidos. ¿Y un ejemplo? Al lado de una vía. ¿Cómo? Al lado de una vía, los remataderos. ¿Cómo lo remataron? En vías, que digamos uno está de pronto a cerrar una discoteca o algo y mismo uno se va a rematar, digamos, en una parte donde no se puede tomar, no es legal. Entonces, pues una conducta leve, el cual donde llegue el tránsito, pues pueden, mejor dicho, capturar a más de uno. Muy bien. Sí, el amanecer. Muy bien. Muy bien. Jairo Laverde, ahora del concepto ahora sí clarito, así. ¿Qué es delito? Un ejemplo. ¿Y qué es una contravención y un ejemplo? Jairo. Profe, ¿yo? ¿Laverde? Jairo Laverde, el doctor Jairo Laverde. Ah, perdón, profe, es que está entrecortado. Buenas noches, profe. El delito es un comportamiento humano, un acto tipificado que se encuentra escrito en el Código Penal y que tiene una pena grave. Y la contravención es una infracción a una conducta descrita como leve y tiene un impacto menor que el de la pena del delito. El delito, un ejemplo, puede ser secuestro y la contravención puede ser fumar en un sitio público. Generalmente, por ejemplo, los delitos son todos los que están tipificados y denunciados en el Código Penal, ¿no? Cuando se comete un delito penal. Sí, señor. Y contiene las tres causantes que ustedes han mencionado tanto. Y la contravención son situaciones simples que se presentan, por ejemplo, en el diario vivir, esos conflictos de alegatos casi que llegan a peleas que no se lesionan, entonces son contravenciones. ¿Quién resuelve las contravenciones, don Julie Edwin? Las contravenciones generalmente las resuelven las inspecciones de policía, doctor. Muy bien. Doña Luz Dari, el último ejemplo de qué es un delito y qué es una contravención. Y si Alicia, contesta tu opinión. Buenas noches. Un delito, profe, cuando un robo, un hurto. De contravención es como cuando uno en el Transmilenio, profe, cuando no paga el pasaje. Podría ser una contravención que le sacan a uno una multa por no pagar el pasaje.
Muy bien, eso es un diario vivir que tenemos. Muy bien. A ver, Ernesto, ahora sí cerremos y si alista vos es tu opinión. Ernesto Martínez. Doctor, una pregunta. Sí. Doctor, ¿una contravención se puede elevar a delito, como por ejemplo en el caso que acabo de decir la compañera, tipificándolo como robo al Estado Jurídica de y casarse culpable, o de doctor. Transmilenio? Ejemplo de un delito puede ser el feminicidio, de una contravención, el homicidio, el hurto, de contravención puede ser consumir drogas alucinógenas en sitios no autorizados, el maltrato animal, no abrocharse el cinturón de seguridad, conducir en días de pico y placa. En sí eso, doctor. ¿Quién habló? Ernesto Martínez Espinel. Muy bien, Ernesto. Es que ahí se metió otra voz. Estuvo perfecto. Yo creo que No, ellos es que les quedó tenía... claro. ¿Hay alguien que tenga alguna... Era yo, doctor, que le estaba haciendo una pregunta. ¿Quién es? Es que no lo Orlando veo. Quiroga. A ver, doctor Quiroga. Doctor, es que le estaba preguntando que si una contravención, cuando se ejecuta de manera repetitiva, como en el ejemplo que decía anteriormente la doctora Luz, referente al robo en Transmilenio para no pagar el pasaje, si se volviera típica, ¿se podría elevar a delito como robo de Estado? Pues tendría que elevarse a que sea una conducta penal. Pero en este momento no. Y hay personajes que han estado ahí 15, 20 veces o más por lo mismo. Vuelven y los sueltan. Son las políticas criminales que no conllevan a castigar esto, pero como por todo, en todo caso, crean un nuevo delito, sería inconveniente por estas circunstancias llevarlo a eso. Sería más bien en el Código de Policía, yo creo, traer de que sean castigados, pero por el inspector de policía directamente, con un arresto inconmutable de 72 horas o más. O sea, que se den cuenta que la cosa es seria, porque a ellos les ponen una multa, pero eso queda en el aire, porque hay mucha gente que tiene los medios y siquiera no pagan las multas. Entonces, estos personajes mucho menos, ¿cierto? Entonces, por todo aquí, las políticas estatales, criminales, no contemplan esa situación, sencillamente. Profesor Juan de Dios. A ver, doctor Juan de Dios. Doctor, mire, también sucede mucho con los menores de edad cuando, por ejemplo, toman o consumen licor o drogas en sitios donde no deben tomar, porque ni siquiera en la casa, ¿no? Pero, por ejemplo, en establecimientos públicos, ¿no? Ahí están haciendo, son menores contraventores. Y ellos se detienen, pero se llaman es a los padres para entregárselos y sancionar es más al padre que al menor. Sí, claro. Doctor, buenas noches. Hola, Juan Macías. No, doctor Macías, ¿cómo está? Qué alegría. Muy bien. Profesor, una Doctor, pregunta. una preguntita. Ya teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que comentaba Juan de Dios, en el caso, por ejemplo, no sé cómo se maneja eso. Cuando los menores delincuentes, o sea, los menores incurren en una conducta delictiva, muchos, digamos, no les imputan cargos por ser menores de edad. Entonces, ¿ahí cómo funciona eso? ¿Cuando es un menor de edad? Cuando es un menor de edad, pero digamos en conductas delictivas, en conductas penales, contra el Código Penal. Sí. Existe un código del menor, ¿no? Mañana tenemos, yo podría explicarle esto, pero le daño la exposición a un compañero. ¿Quién es el que va a exponer mañana sobre el código del menor? ¿Está aquí o no? Es el superintendente. La ley 1098. Exactamente. ¿Sí está aquí? ¿Está en clase o no? Creo que no vino.
Pero él mañana va a hacer una exposición, me pidió el favor de que lo dejara para mañana, sobre ese evento de los menores, ¿no? Entonces, si lo explico, pero en todo caso los menores, pues, ellos son llevados ante los jueces de menores, se sigue un procedimiento especial. Si es por primera vez, entonces, dependiendo del delito, llaman al padre, lo hacen suscribir una diligencia compromisoria. Si es un delito grave y todo, pues ya se le adelanta como una especie de proceso. En los menores tienen una pena máxima de 8 años. Inclusive, si tiene 17 años y lo condenan a 8 años, digo condena porque no es el término utilizado, pero si pasa una corrección de 8 años y cumple la mayoría de edad, lo correcto sería que pasara a un centro carcelario de mayores, ¿cierto? Pero no, ahí siguen hasta que cumplan la pena. Entonces eso lo contempla el Código del Menor. Siguen en un reclusorio, es que se le llama eso. Pues, Doctor, una pregunta. Pero pues, al salir. Una pregunta. a ver, la primera que dijo y después la siguiente. No, pero ellos al salir, ellos ya, o sea, pues lo que he escuchado, ¿no? Ya quedan, o sea, cuando ya salen y cumplen eso, ellos ya quedan, o sea, limpios como si no hubiera pasado nada, o sea, no les queda disque formatos ni nada, pues nombres de ellos. Sí, Eso si Les borran los antecedentes. si han sido sancionados, le queda ahí un registro, en todo caso, ¿sí? Porque llevan una identificación y al pasar a la mayoría tienen una cédula y le corren ese registro. Pero ahora. Sí, porque antes no lo, antes Pero ahora no. porque el número de tarjeta de identidad era diferente al de la cédula. Es totalmente diferente, sí, es totalmente diferente. Ya les están asignando el número desde la tarjeta de identidad. Pero antes, por ejemplo, a mí me pasó con parendos. ¿Usted qué hizo? No, los partes, a uno como menor de edad le colocaron partes, pero ya cuando cumplió los 18 años con el número de cédula se borraron y se perdieron. Ah, no, pero es diferente, es un trámite de tránsito. Pero en lo penal, ahí va quedando un ojo de vida desde que es pequeño hasta cuando es mayor de edad lo unifica y llega a cometer un delito, pero ahí está en el sistema, la identificación. El arraigo, ¿quién sabe quién es el arraigo? Los de la fiscalía. No, doctor, los datos generales. ¿Dónde está el domicilio de la Los persona? generales, ¿dónde vive? O sea, el arraigo es la identificación plena de una persona. La identificación plena. Sí. Pero Donde se supone que la vive, fiscalía. quién es el papá, quién es la mamá, los hermanos. Pero no hay necesidad de uno tener, como se dice, antecedentes para que ellos tengan toda la información. No, es que ellos, lo que han reiterado aquí, ellos no quedan con antecedentes. O sea, siendo menor de edad y sigue cometiendo delitos, es que le estamos dañando la exposición al compañero. Ay, sí. Gracias, Dor. Qué pena, compañero. José Estupiñán. ¿Ya está? Sí, doctor. Doctor, Bueno, buenas noches. Hágale, José, hombre. Bueno, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Me correspondió el tema de la tipicidad. La tenemos en el artículo 10 del Código Penal. ¿Qué es la tipicidad? Pues es la conducta típica o tipicidad que tiene que ver con la conducta, que conlleva una acción o omisión que se ajusta a los presupuestos detalladamente establecidos como delito dentro de un cuerpo legal. Aquí, pues, establecidos dentro del Código Penal colombiano, ¿no? En otras palabras, es también la adecuación del acto humano voluntario efectuado por el sujeto a la figura descrita por la ley como delito. Si se adecua, es indicio de que hay delito. Si no se adecua, no hay delito. Pues en conclusión tenemos que la tipicidad es una conducta. Para que una conducta sea típica debe constatar específicamente y detalladamente como delito dentro de un código. Tenemos los elementos de la tipicidad. Primero, el elemento objetivo. Segundo, el elemento subjetivo. Tercero, el elemento subjetivo específico. Cuarto, el elemento normativo. El elemento objetivo, primero. Hay 3 puntos de análisis. Primero, los sujetos. Activo, que es aquel que realiza la conducta. Y pasivo es aquel quien
a quien se le comete la conducta o el hecho punible. El segundo, la conducta, para que el elemento subjetivo esté en conocer lo que hacemos y por lo tanto quien conoce su conducta puede desplegar un riesgo. La tipicidad subjetiva consiste en apreciar si el agente conoce lo que hace, si esto es bueno o es malo, correcto o incorrecto, ajustado a derecho o injusto. Tercero, el objeto material. Se refiere al objeto corporal externo sobre el cual se realiza la acción. Como elemento subjetivo, también llamado como principio de culpabilidad, este concepto de culpabilidad se emplea como proscripción, no prescripción, sino proscripción de la responsabilidad, por el resultado o responsabilidad puramente objetiva. En este sentido, el principio de culpabilidad impide la atribución de su autor a un resultado impredecible. Como proscripción aquí, pues lo tengo como, dice que es un acto subjetivo específico. Es distinto al simple dolo, en cualquiera de sus formas o imprudencias requeridos adicionalmente por un tipo de injusto como el elemento psíquico y el elemento anímico. Y el elemento normativo, que es la descripción de una conducta en la ley, empleándose elementos de lenguaje, estos pueden ser descriptivos o normativos, siendo estos los que se refieren a aquellos actos que no pueden ser representados e imaginados sin presumir lógicamente una norma. El aspecto negativo de la tipicidad. Como elemento negativo se presenta la ausencia de tipicidad. Entonces, cuando no se integran todos los elementos descritos en el tipo penal, es decir, la conducta no se ajusta o se adecúa al tipo penal. Y como aspectos positivos tenemos la culpa con representación, la culpa sin representación, la negligencia, la imprudencia e impericia. En sí, eso es todo lo que tenemos sobre la tipicidad que está estipulada en el artículo 10 del Código Penal. Gracias. ¿Ustedes quieren que repitamos el pedacito que es supremamente importante dentro del desarrollo de los procesos penales? ¿Quieren que repitamos? Sí, señor. ¿O es la- Sí, señor. Sí, señor. Entonces, para que entonces, por Ya hable favor, más despacio. lo repites y le hace un poquitito más de pausa. Esto es un elemento muy importante dentro del desarrollo de los procesos penales. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Bueno, doctor. Entonces, la tipicidad la tenemos estipulada en el artículo 10 del Código Penal, ¿sí? Es la conducta típica o tipicidad que tiene que ver con la conducta que conlleva una acción u omisión, como delito, dentro de un cuerpo legal, en este caso el Código colombiano. En otras palabras, es la adecuación del acto humano voluntario efectuado por el sujeto a la figura descrita por la ley como delito. Si se adecúa, es indicio de que hay delito. Si no se adecúa, no hay delito. En conclusión, tenemos que la tipicidad, para que una conducta sea típica, debe constar específica y detalladamente como delito dentro de un código. La tipicidad. Tenemos los elementos de la tipicidad. Entonces, dentro de los elementos tenemos el elemento objetivo, el elemento subjetivo, el elemento subjetivo específico, el elemento normativo. Como elemento objetivo hay 3 puntos de análisis. El primero, pues están los sujetos, el sujeto activo y el pasivo. El sujeto activo, que es aquel que realiza la conducta, y el pasivo, a quien se le comete la conducta o el hecho punible. El segundo, la conducta. Para el elemento subjetivo está en conocer lo que hacemos y por lo tanto quien conoce su conducta puede desplegar la tipicidad subjetiva consistente en apreciar si el agente conoce lo que hace, si esto es bueno o es malo, correcto o incorrecto, ajustado a derecho o injusto. Y como tercero tenemos el objeto material, se refiere al objeto corporal externo sobre el cual se realiza la acción. Como elemento subjetivo, también llamado como principio de culpabilidad,
Este concepto de culpabilidad se emplea como proscripción de la responsabilidad. El elemento subjetivo es el principio de Por el culpabilidad. resultado a la responsabilidad. ¿Listo? Por el resultado a la responsabilidad puramente objetiva. En este sentido, el principio de culpabilidad impide la atribución de su autor de un resultado impredecible. Tenemos el elemento subjetivo específico. Es distinto al simple dolo en cualquiera de sus formas o imprudencias requeridas adicionalmente por un tipo de injusto como el elemento psíquico y el elemento anímico. El elemento normativo es la descripción de una conducta en la ley, empleándose elementos de lenguaje. Estas pueden ser descriptivas o normativas, siendo estas las que se refieren a aquellos actos que no pueden ser representados e imaginados sin presuponer lógicamente una norma. El aspecto negativo que tenemos sobre la tipicidad, como elemento negativo se presentan todos los elementos descritos en tipo penal, es decir, la conducta no se ajusta o adecua al tipo penal. Como elementos positivos tenemos como la culpa como representación, la culpa sin representación, la negligencia, la imprudencia e impericia. Y como les dije anteriormente, pues todo se encuentra estipulado en el artículo 10º del Código Penal. ¿Listo? Gracias. Muy bien, muy bien. A ver, Angelita Sánchez. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Háblanos sobre los elementos de la tipicidad. Bueno, nos habló sobre los elementos de la tipicidad, que son los elementos objetivos, los elementos subjetivos, el elemento subjetivo específico, el elemento normativo, los aspectos negativos de la tipicidad y los aspectos positivos. En los elementos subjetivos están los sujetos, las conductas y el objeto material. En los elementos subjetivos está también llamado como el principio de punibilidad. En los elementos subjetivos específicos encontramos que es el distinto al simple dolo y requiere adicionalmente como un tipo de injusto como elemento psíquico, elemento técnico. Y cuarto, en el elemento normativo encontramos que es la descripción de una norma en la ley. Bueno, el aspecto negativo de la tipicidad es como el elemento negativo que se presenta en la ausencia de la tipicidad, es decir, la conducta que no se adecua al tipo penal. Y en los aspectos específicos positivos encontramos la culpa con representación, la culpa sin representación. Y hasta ahí me quedé, doctor. Bien. Muy bien. Patricia Galvez. ¿Ya habías hablado? No, señor. Buenas noches. Buenas noches. Hablábamos sobre Bueno, tengo de la tipicidad. ¿Sobre qué, doctor? Los elementos, ¿Sobre qué? los elementos de la tipicidad. Ok, listo. Dice que el elemento objetivo actúa la realización de la conducta, el sujeto pasivo a quien se le comete y el activo quien realiza la conducta. Habla del elemento subjetivo, que es apreciar si conoce la conducta y a través de ello se puede desplegar la conducta típica. El normativo, la descripción de una norma en la ley, el material, el objeto corporal con el cual se realiza la acción. Y pues el aspecto negativo, ausencia de la tipicidad, es decir, que no está adecuada en el tipo penal. Y el aspecto positivo, culpa con representación, culpa sin representación, negligencia, imprudencia e impericia. Bien. A ver, Fabián Suárez. Hola, doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Lo mismo, tipicidad? Sí, lo mismo.
Listo. Entonces, la tipicidad en este caso es la característica de aquello que es típico. Está subjetiva y tipicidad subjetiva y tipicidad objetiva. También están los elementos que están, elementos objetivos, se refiere a los elementos corpóreos o materiales. Elementos subjetivos se refiere a si es dolo o es culpa. Elementos subjetivos específicos se refiere a los elementos diferentes al dolo, a la culpa. Ejemplo, el ánimo o si es dolosamente. Y por último, elemento normativo, que es lo de la norma, lo de las leyes. ¿Aló? ¿Sí me escuchas? Sí. Ya, Jaira. Dejémoslo ahí, está bien. Sí, sí. Pero ahí, dejémoslo ahí, está bien, quedó bien. Gracias. Está bien. ¿Ya Jaira está ahí? Sí, buenas noches, profe. Buenas noches, Jaira. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Coméntanos, haznos un resumen de los elementos de la tipicidad. Sí, él decía que hay un elemento que es objetivo que tiene 3 puntos de análisis, que eran los sujetos, la conducta y el objeto material. El segundo elemento era el subjetivo, que también era llamado principio de culpabilidad. El tercer elemento era el subjetivo específico, que es distinto al simple dolo y requiere de un tipo de injusto, como el elemento anímico. Y también hablaba del elemento normativo, es decir, la descripción de una norma en la ley. Muy bien, muy bien. Sandra. ¿Sandra no está? ¿Sí estás? Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, perfecto. Entonces háblanos sobre los elementos de la tipicidad. Sí, doctor. El compañero indicaba que como elementos estaba el elemento objetivo, que tenía 3 puntos que encontramos: los sujetos, la conducta y el objeto material. También enunció el elemento subjetivo, o también considerado como principio de culpabilidad. Como tercer elemento está el subjetivo específico, y el cual estaba compuesto por el elemento psíquico y el anímico. Y también habló del cuarto elemento normativo, que era la descripción de una norma en la ley. Muy bien. Gracias, doctor. Joana Castro. Señor profe. No, a ver si cerramos este capítulo ahí. No, el resumen clarito de los elementos de la tipicidad. Listo. Bueno, primero se define la tipicidad como una conducta típica que tiene que ver con la conducta y que debe constar específicamente como un delito. En este caso, en el Código Penal, ¿sí? Dentro de la tipicidad tenemos 4 elementos, que son el elemento objetivo, el elemento subjetivo, el elemento subjetivo específico y el elemento normativo. Dentro del elemento objetivo hay 3 puntos de análisis, que son los sujetos, que tenemos activo y pasivo, las conductas y el objeto material. El elemento subjetivo varía del principio de culpabilidad. En el elemento subjetivo específico es distinto al simple dolo y requiere adicionalmente pues que haya como una omisión. En este caso se encuentra el elemento psíquico y el elemento anímico, y finalmente el elemento normativo, que es el que se encuentra dentro de una norma. Entre los aspectos negativos de la tipicidad está la ausencia de tipicidad, es decir, que la conducta no se adecua al tipo penal, y dentro de los aspectos positivos está la negligencia, la culpa sin representación, la impericia. No se alcancé a anotar. Olga Piedradita. Sí, doctor. A ver, cuéntanos. Bueno, entonces, nos toca reiterar ahí. Mi compañero definió como tipicidad, que es elemento constitutivo
del delito que consiste en la adecuación del hecho y que considera delictivo a la figura o tipo descrito por la ley. Nos mencionó los elementos de la tipicidad, el elemento objetivo, que tiene 3 puntos, los sujetos, la conducta, el objeto material, el elemento subjetivo, que también está llamado como principio de legalidad, de culpabilidad, el elemento subjetivo específico, que se desprende también dos elementos, el psíquico y el químico. Está el elemento normativo, es la descripción de una norma en la ley. Está el aspecto negativo de la tipicidad. Dice, como elemento negativo se presenta la ausencia de tipicidad. Está el aspecto positivo, la culpa con representación, la culpa sin representación, negligencia, imprudencia e impericia. De esto nos habló él. Y la tipicidad está en el artículo 10 del Código Penal. Bien. Jorge Pavón. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Entonces, define la conducta típica como una conducta que tiene un carácter de delito, tipificada pues claramente en los artículos del Código Penal. Con unos elementos que son los elementos objetivos, subjetivos, subjetivo específico y normativo. El objetivo tiene unos elementos de consideración que son el elemento material, el sujeto y la conducta. Dentro del sujeto tenemos al sujeto activo y al sujeto pasivo. En el elemento subjetivo tenemos el dolo, digamos que con la fuerza de culpabilidad. El subjetivo específico que tiene una caracterización de psíquico y anímico. Y en el elemento normativo, pues que está estipulado dentro de la ley, o sea, debe estar estipulado dentro de la ley. Posteriormente, pues relaciona un aspecto negativo y un aspecto positivo. El aspecto negativo es digamos, el que no se adecua al aspecto penal. Y el aspecto positivo relaciona la impericia, la negligencia y otro que no alcance a captar. A ver, Karina Viviana Urrego. Bien, muy bien. Buenas noches, profe y compañeros. Bueno, el compañero nos indicaba que la tipicidad, para que una conducta sea típica, debe constatar específicamente como un delito dentro de un código, en este caso el Código Penal. También nos hablaba de ciertos elementos, del elemento objetivo, que se especifica el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo, que es quien comete la conducta, y el sujeto pasivo, quien es el que recibe la acción de tal conducta. También hablaba de elemento subjetivo, que se le asocia también con el principio de culpabilidad. Hablaba del aspecto negativo de la tipicidad, que es en el que se presenta la ausencia de tipicidad, es decir, la conducta que no se ajusta al tipo penal. Hablaba también de un tercer elemento, que era el elemento subjetivo específico, en el que contiene el elemento psíquico y el elemento anímico. También hablaba de el elemento normativo, que es la descripción de una norma en la ley. Muy bien. Está bien. Andrés Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, ¿qué entendiste de la exposición? Pues doctor, que está pues, todo el tema de tipicidad, está la positiva, la subjetiva. En la positiva después todos los argumentos como fundamentales, y en la subjetiva como no me quedó muy claro, pero como lo que está hacia alrededor de la ejecución del actuar de la persona, del individuo.
¿No te quedó claro qué? ¿Qué no te quedó claro? Perdón. Se fue. Aló. A ver, don William Cifuentes. ¿Sí alcanzaste a escuchar lo que dijo él? Que no le quedó claro. Pero haznos un resumen de la exposición. Buenas noches, profesor. Sí, la tipicidad la encontramos en el artículo 10 del Código Penal. Ella nos habla de lo que es objetivo, subjetivo, el subjetivo específico y el elemento normativo. Decimos que en el objetivo encontramos el sujeto, que tiene que haber un sujeto activo y uno pasivo, la conducta y el objeto material. En el subjetivo encontramos lo que es la culpabilidad. En el subjetivo específico encontramos lo que es el dolo, el elemento psíquico y el elemento anímico. Y en el elemento normativo es la descripción de una norma en la ley. Adicional a eso encontramos dos aspectos, uno negativo y uno positivo. En el positivo es decir que la conducta no se adecua al tipo penal. Y en el aspecto positivo, la culpa con representación, la culpa sin representación y la negligencia. Gracias. Muy bien. Royson Mena. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor Roy. Doctor, tenemos que la tipicidad es el elemento esencial que configura el delito, es decir, lo que está prescrito en la norma como tal. Que eso tiene unos elementos, que es el elemento objetivo, que se refiere a los elementos como son los sujetos, la conducta y el objeto material, ¿cierto? Sobre el cual se realiza la acción. Por el lado subjetivo, tenemos que el principio de culpabilidad. Y en el específico se refiere a los elementos diferentes al dolo o a la culpa. Está también un elemento normativo, que son aquellos que requieren una explicación jurídica. En lo negativo de la tipicidad, tenemos que puede considerarse como la falta de adecuación de la conducta, es decir, que el comportamiento realizado no se adecua a la norma prescrita, donde determina los delitos que pueden ser castigables. También nos dice que cuando no concurre en un hecho concreto todos los elementos del tipo descrito en el Código Penal. Es el aspecto negativo de la tipicidad. Igualmente, cuando la ley penal no ha descrito la conducta que en realidad se nos presenta. Es decir, que en ese caso quedaría en el limbo y esos son los comportamientos que generan la creación de nuevas leyes. ¿A quién le dio risa? Pues, hermano. A ver, la doctora Lilia. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctora Lilia. Y haznos un recuentico de lo de la tipicidad. Bueno, doctor, el compañero estaba hablando sobre la de tipicidad que se encuentra establecido en el artículo 10 del Código Penal, donde habla que toda conducta que conlleva una acción u omisión que se ajusta a los presupuestos detalladamente establecidos como delito dentro de un cuerpo legal. También nos hablaba sobre los elementos de la tipicidad, que son el objetivo, que encontramos en los materiales, el subjetivo, que puede ser el dolo o la culpa, el subjetivo especial, que se refiere al ánimo, el normativo, que pues es la ley, si es dolosa, si no es dolosa. Pues eso fue lo que anoté, doctor. Doctor, ¿me escucha? ¿Me escucha? No mala la conexión. ¿Doctor, me escucha? Sí, señor. ¿Sí me escucha?
Sí, muy bien. Doctor, ¿me escucha? Sí, sí te escuchamos muy bien. Pasó. Quedó desconectada, ¿cierto? ¿Sí me escuchó lo que hablé, doctor? No te escuchamos todo, Ah, ya. ¿Lo repito? por favor. Muy amable. Estamos hablando sobre la exposición del compañero sobre tipicidad, que se encuentra en el artículo 10 del Código Penal, donde habla que toda conducta que conlleva una acción u omisión que se ajusta a los presupuestos detalladamente establecidos como delito dentro de un cuerpo legal. También nos habló sobre los elementos de la tipicidad, el elemento objetivo, que se refiere a los materiales, el elemento subjetivo, que si es dolo o que si es culpa, el elemento subjetivo específico, que se refiere al ánimo, y el elemento normativo, que es el de la ley, si es doloso o no es doloso. Bien, Jeffer, ahora sí. Muy bien, doctora, muy amable. Bueno, ¿me escucha? Sí. Profesor, Despacito, a ver si. tipicidad objetiva, tipicidad y subjetiva. Es lo que hemos hablado. Bien jurídico, acción típica, sujetos relacionados con casualidad, impugnación objetiva, elementos descriptivos, normativos, tipicidad subjetiva, dolo, culpa. Eso es, profesor. Y está, por ejemplo, la activa es por ejemplo, el actor material, y la pasiva es el doloso. Es lo que nos explica toda la tipicidad. Aló. ¿Me escucha, profe? ¿Me escucha, profe? Doctor. Estoy a lo que dijiste. Muy amable. Señor. ¿Me escuchó, Déjalo profe? ahí. Que te escuchamos todo. Lo que dijiste, te lo escuchamos perfecto. Muchas gracias. Dejémoslo ahí. ¿Listo? Nelson Caicedo. Nelson. Nelson, ¿no está? Sí, señor. ¿Me escucha, profe? Un resumito de todo lo que han dicho los compañeros. Sí. Bueno, están hablando la tipicidad, que es el resultado de la adecuación del acto humano voluntario efectuado por un sujeto a la figura descrita por la ley como delito. Está la tipicidad subjetiva. Sí. Subjetividad específico, que es simple del dolo y requiere adicionalmente un tipo de injusto como elemento psíquico y elemento anímico. Está el elemento normativo, que es la descripción de una ley. También tenemos el aspecto negativo de la tipicidad, que se representa la ausencia de la tipicidad, es decir, una conducta no sea adecuada al tipo penal. Están también los aspectos positivos, que está la culpa con representación, la culpa sin representación, y la imprudencia e impericia y negligencia. Perfecto. María Estela. María Estela. Señor. A ver, coméntanoslo. Bueno, la tipicidad es un elemento esencial para la configuración del delito. Sin este elemento exterior de conducta subjetiva es imposible su existencia. Está dentro del tipo penal toda conducta
que mediante una acción o omisión se ajusta a los supuestos jurídicos establecidos como delito o falta dentro de un ordenamiento legal. Para que una conducta sea típica, debe estar especificada detalladamente como delito o falta dentro de una norma penal. Se denomina tipicidad al encuadramiento de la conducta humana al tipo penal. Así, cuando la ley describe el homicidio diciendo el que prive de la vida a otro, la conducta típica está dada por el hecho concreto de matar a otro. También tenemos las características de los elementos típicos delictivos, que son el elemento objetivo, que se refiere a los elementos corpóreos o materiales. El elemento subjetivo se refiere al dolo o la culpa. El elemento subjetivo específico se refiere a los elementos diferentes del dolo o la culpa, ejemplo, con el ánimo dolosamente. Y el elemento normativo se refiere a aquellos que requieran una explicación jurídica. El aspecto negativo de la tipicidad, o sea, la atipicidad, puede considerarse como la falta de adecuación de la conducta del tipo penal. Existe una ausencia de tipicidad cuando no concurren en un hecho concreto todos los elementos del tipo descrito en el Código Penal. Cuando la ley penal no ha descrito la conducta que en realidad se nos presenta con una característica antijurídica. Muy bien. Estás con Jorge Antonio. Muy bien, doña. Buenas noches, profesor. La tipicidad se encuentra regulada en el Código Penal en su artículo 10. De acuerdo a lo que nos decían los compañeros, nos dice que hay unos elementos que son el elemento subjetivo y el elemento objetivo. Nos dice que esta tipicidad también debe cumplir con los tres elementos que son típica, antijurídica y culpable. Nos dice además que el elemento objetivo tiene 3 puntos de análisis. Uno que son los sujetos, la conducta y el objeto material. El elemento subjetivo, que también lo llama como principio de culpabilidad. Y también identifica un elemento subjetivo específico, ¿sí? Él hace referencia a que es distinto al simple dolo y que requiere adicionalmente un tipo injusto como el elemento psíquico y el elemento anímico. Además, identifica otro elemento, que él lo llama el elemento normativo, que es la descripción. Profesor. Pero ahí iba muy bien, se fue la voz. Gracias, hasta ahí tengo problemas. Mira, Viviana. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctora Damir. Bueno, tipicidad dice que está en el artículo 10 del Código Penal. Dice que es un acto humano voluntario ejecutado por el sujeto a la figura descrita por la ley del delito. Ahí están los elementos, que es el objetivo, los cuales tiene, que es el sujeto, la conducta y el objetivo material. En el sujeto dice que está el activo y está el pasivo. Está el subjetivo, que es el dolo, la culpa, que son los principios de la culpabilidad. Los elementos normativos, que es lo que está estipulado en la ley. Dice que tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo, doctor. Muy bien. Karen. Karen. ¿Me escuchas? Perfecto. ¿Profe? Sí, sí. Sí, Karen, perfecto. ¿Aló? Sí, te estamos escuchando. Profesor. Bueno, el compañero nos hablaba sobre el Código Penal y básicamente
la definición que puede constar detalladamente como delito dentro de un código. Hablo de unos elementos de la tipicidad. Está el elemento objetivo, el elemento subjetivo y el elemento subjetivo específico. ¿Aló? Sí, sí, te estamos escuchando. ¿Aló? Objetivo, tenemos 3 puntos de análisis, que es los sujetos, que es activo o pasivo, está la conducta y el objeto material. Y en el elemento subjetivo es el principio de la culpabilidad. También nos habló de otro elemento que es el normativo, que es la descripción de una norma en la ley. El aspecto negativo en la tipicidad se presenta la ausencia de tipicidad, es decir, la conducta no se adecua al tipo penal. Bien, Oscar Danilo Ávila. Sí, profe, buenas noches. Sí, señor, escucho. Cuéntanos, ¿qué entendiste de tipicidad? Bueno, primero que todo, pues la tipicidad es una conducta descrita como delito, ¿no? Para que se diga que es típico. Esta conducta debe estar descrita en el Código Penal, la Ley 599 del año 2000, pues allí se tipifican como tal en nuestro ordenamiento jurídico los delitos, realmente. Decimos que tenemos un autor o un sujeto pasivo y uno activo, que pues para el pasivo podemos decir que es un autor intelectual y para el activo podemos decir que es la persona que ejecuta la acción. También dentro del pasivo podemos establecer la persona sobre quien recae la actuación del sujeto activo. ¿Sería eso, profe? Don Rodrigo Marín. A ver, doctor Marín. Doctor, buenas noches. Bueno, decimos que Buenas noches. que la tipicidad es el comportamiento humano que debe de estar en un código. O sea, debe haber un tipo penal que describa esta conducta humana. Eso en cuanto a la tipicidad. También digamos que la tipicidad tiene unos elementos que José Estupiñán los describió, que es el elemento objetivo, tiene un elemento subjetivo, hay un elemento subjetivo específico y un elemento normativo. Dentro del elemento típico tenemos un sujeto activo, como decía ahora Oscar, y un sujeto pasivo. Y tenemos el elemento subjetivo que en este caso digamos que viene a ser la culpabilidad. Con respecto del elemento subjetivo específico tenemos un elemento psíquico y un elemento anímico, y dentro del elemento normativo tenemos lo que es el aspecto negativo de la tipicidad. O sea, la tipicidad es aquella conducta que no se enmarca dentro de nuestro ordenamiento jurídico, y el aspecto positivo que viene a ser la culpa, en este caso con representación, sin representación, y la negligencia, imprudencia o la impericia. Muy bien. Marcela Telles. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, él nos habló de la tipicidad, que es el elemento esencial para la configuración del delito. Sin este elemento exterior, pues, de conducta subjetiva, es imposible su existencia. Están los elementos de la tipicidad, que es el elemento objetivo, que se refiere a los elementos corpóreos o materiales, el elemento subjetivo, que se refiere al dolo o la culpa, elemento subjetivo específico, que se refiere a los elementos diferentes al dolo o a la culpa, el elemento normativo, que se refiere a aquellos que requieren una explicación jurídica. Habló del aspecto negativo de la tipicidad, en donde indica que la atipicidad es el aspecto negativo de la tipicidad. Puede considerarse como la falta de adecuación de la conducta de tipo penal.
Daniel Gordillo, ¿ya habló? Doctor, buenas noches. Doctor, qué pena, es que acabé de salir de formación. Tranquilo, prepare la exposición. Daniel es el que va a exponer lo de los menores mañana. ¿Listo? Entonces, gracias, doctor, muy amable. Gracias. Concentre. Fracción de... Chao, chao. Marcia Verónica. Buenas noches, doctor. Buenas Y noches. compañeros. Bueno, doctor, se habló del concepto de tipicidad, que es una adecuación de la conducta al tipo penal y que para que una conducta humana sea punible es preciso que la actividad del sujeto activo sea típica, antijurídica y culpable. Pues la importancia de la tipicidad es fundamental, ya que si no hay adecuación de la conducta, pues no hay delito. Y esto tiene tres elementos que son el subjetivo, el objetivo, el subjetivo específico y el normativo. El objetivo está compuesto por los sujetos, la conducta y el objeto material. El subjetivo consiste en la apreciación, que comprende la culpabilidad, citado lo culpa, ya sea psíquico o anímico, y el normativo es que se ve escrito en la norma. Así rapidito, bien. Don Juan de Dios. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, José hablaba de la tipicidad, ¿no? Que es una conducta, para que una conducta sea típica, debe constar específicamente que esté detallada como delito dentro de un código. Que hay unos elementos de la tipicidad, como el elemento objetivo, donde tiene 3 puntos de análisis que son los sujetos, la conducta y el objeto material. Y el elemento subjetivo, también llamado como principio de culpabilidad, es distinto al simple dolo y requiere adicionalmente un tipo de injusto, como por ejemplo el elemento psíquico, el anímico, el elemento el cuarto también lo habla del elemento normativo, que es la descripción de una norma en la ley. También habla también el aspecto negativo de la tipicidad. Como elemento negativo que se presenta la ausencia de tipicidad, es decir, la conducta no se adecua al tipo penal. Y había unos aspectos positivos, como la culpa, o sea, la culpa con representación, sin representación y la negligencia. Muy bien. Quería una ¿listo? Para no se le oye, doctor. Que quede todo clarito. No se le escucha bien. Doctor, no se le escucha. ¿En serio? Ahora sí, ya. El cortado. Es que realmente, pero les comentaba que mañana les hago un recuento de lo que hemos visto sobre la tipicidad, con unos ejemplos, ¿cierto? Para que quede todo claro. Primero. Segundo, no les mandé la calificación, no a la calificación, sino los puntos buenos que contestaron en cada parcial, ¿sí? Entonces, cada punto vale 0,5, ¿sí? Son los dos últimos, los voy a dejar como un pequeño quiz también que les suma, pero por ahora, ahorita apenas termine la clase, les voy a remitir cómo les fue. Ustedes deben tener en cuenta que se han llevado exposiciones, intervenciones en clase.